Bienvenidos, esto es Monito Online. Aquí trataremos temas culturales tales como la música, teatro, payasos, mascareros, cimarronas, esculturas, entrevistas con personajes de los pueblos de nuestro país y fuera del país. Ya se encuentra con nosotros Fabián Campos, conocido como Monito Cuentacuentos. Buenas para todos los que nos están escuchando. Estamos en Monito Online, aquí en este programa tan maravilloso. Un saludo a todos los que nos escuchan, que están siguiendo el programa día tras día. Y bueno, hoy tenemos un programa muy bonito. Estamos en un parque aquí en Moravia. Ya vamos a decir el nombre del parque. Tenemos un invitado que es Roberto Salazar, un escritor costarricense, un promotor de la cultura, un gestor de la cultural. Y bueno, vamos a tener algo especial el día de hoy. Don Roberto, un saludo aquí a la gente. Bueno, muchas gracias, encantado de estar en el programa de Monito y tener la oportunidad de compartir con ustedes nuestro interés por la difusión de la cultura y sobre todo por el rescate de nuestra tradición oral y de todos los recursos culturales de nuestro país que están en este momento en riesgo de perderse, pero que hemos encontrado tanta afinidad en cuanto a al interés por defenderla, por protegerla, por rescatarla y por darle una divulgación apropiada para que todos los costarricenses estén vinculados con el quehacer cultural de nuestro país. Excelente, Roberto. Decirnos, ¿en dónde estamos en el día de hoy? Este espléndido lugar es el Parque Los Robles, aquí en San Vicente de Moravia. Parque Los Robles, un lugar de recreación. Vos podés ver por allá perritos corriendo, niños haciendo ejercicio, parejas disfrutando de la sombra y de estar apartados del bullicio, aunque por ahí circulan los vehículos alrededor, pero bueno, estamos en el corazón de una ciudad bastante grande y sin embargo tenemos esta dicha de disfrutar del frescor, de la sombra, de este árbol, este árbol, este higuerón inmenso, centenario, quizá, con estas grandes raíces y esas combas que nos dan esa textura y esa imagen tan preciosa también. Hoy, bueno, estamos a la par de un higuerón en las raíces, bien bonito. Este árbol es sumamente gigantesco. Sí, calculamos que unos 100 años. Puede tenerlo, sí. Sí, aquí estamos en un ambiente bonito, en la naturaleza, digamos. Y bueno, Roberto, cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Qué hace? Roberto Salazar es una persona que ha hecho una gira bastante interesante en cuanto a su instrucción. Yo estudié medicina originalmente, después estuve estudiando arquitectura, estudié antropología y estoy vinculado con lo que es el periodismo y la producción literaria actualmente. Ok, ya con eso pues queremos ver toda la historia. Vamos desde el inicio. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Yo nací en Lourdes de Montes de Oca, en Calleciles propiamente. Ahí nací yo en la casa de mis abuelos, en la cama en la que mi abuela alumbró a mi padre, me alumbró mi madre a mí y nací en las manos de mi abuela. Esto me dio una relación muy particular y muy singular, tanto con mi abuelo como con mi abuela, porque fui de toda la camada el único nieto que nació en la casa de ellos. ¿Naciste en la casa? En la casa. Cédula 1. Cédula 1, porque los que nacen en la casa, que no nacen en un hospital, pues tienen un número diferente o le dieron siempre. No, depende del registro. Por lo general, la gente que tiene un número diferente es cuando lo registran mucho tiempo después. Ah, ve vos, ve qué bueno. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste? Yo crecí en Lourdes de Montes de Oca, en un lugar pues bastante cercano al centro de San José, que sin embargo en ese momento tenía características muy rurales todavía. Me desarrollé en una casa que tenía un cerco inmenso, donde teníamos 2 gallineros, uno cerrado y otro a techo abierto, donde teníamos cepas de banano, de plátano, de guineo, donde había un pequeñito cafetal, un pequeño cañal, donde había una quebrada que bordeaba toda la propiedad, donde tuvimos terneros, cerdos, patos y hasta un alcaraván que vino desde Venezuela que le regalaron a mi papá, y tuvimos un encierro de aproximadamente 100 metros de longitud por 8 metros de ancho, cercado con bambú. Y bueno, realmente tuvimos una infancia muy feliz, mi hermano y yo.
crecimos en un medio prácticamente rural, pero a 5 minutos del centro de la ciudad. Asistimos a la escuela Buenaventura Corrales, el edificio metálico. Muchas veces viajábamos en bicicleta a la escuela. Aprendimos a nadar, no en pozas porque no las había realmente suficientes como para aprender a nadar, pero aprendimos a nadar en la Academia de Educación Física del profesor Alfredo Cruz Bolaños, ahí en Lourdes. Tuvimos de instructor de natación y compañero de aventuras en aquel entonces a Francisco Rivas, cosa de la que me siento muy honrado, y también pues tuvimos esa gran oportunidad de vivir una vida muy dual entre lo que son los recursos de la parte urbana y los encantos de la parte rural. Qué bueno. Ahora, bueno, tuve la dicha de conocer el padre de don Roberto también, Roberto Salazar. Sí, un gran señor, más bien me hizo reír. Y tuvimos un vínculo porque él también es de raíces barbeñas, sí, de los Alfaro de Barba. Aunque vive aquí en San José, pues me habló de muchas cosas que yo, wow, es un señor, ¿cuántos años tiene? Papá tiene 85 años. 85 años y me habló de cómo se construían los canastos en Barba. Pero me habló de términos que solo los canasteros conocen, como el tipo de bambú que utilizaban, la manera en que se construían, para qué se vendían los canastos en esas épocas. Y en su curiosidad pues me preguntó cuántos canasteros hay en Barba en este momento, ¿verdad? Entonces me trajo mucha curiosidad de eso, porque como yo soy barbeño de cepa, enamorado de mi pueblo, que a veces hasta canso, ¿verdad, Roberto? No, eso no cansa nunca, Dios guarde. El día que nos cansemos por esa intención de rescatar lo tradicional y lo que es cultural de arraigo, pues estaríamos muertos, ¿verdad? Y lo curioso es que me atrajo tanto porque sabe del tema. Por supuesto, él se crió allá. Mi papá, te cuento, estas son cosas que poca gente sabe. Papá fue yuntero. Él fue boyero de joven. A él le regaló mi abuelo una yunta y él fue yuntero en su juventud. Él vivió todo lo que era realmente la ruralidad más rica de aquel momento, y ese conocimiento que tiene de la parte botánica que tiene que ver con la producción de los canastos viene de su contacto inmediato con los productores originales de aquel momento, ¿verdad? Wow, veos, un señor de oro, digamos. Es un viejazo, mi viejo. Claro. Además de que vos lo viste, la vitalidad que tiene, esas manotas que tiene. Él está muy entero, gracias a Dios todavía. Papá y mamá, los dos, 85 años los dos, y los dos en muy buena condición, gracias a Dios. Gracias infinitas a Dios, porque eso es un regalo. Quiero hacer énfasis, ¿a qué se dedicó su papá? O sea, vi que él tenía mucho conocimiento, él fue maestro. Él es un gran curioso. No, mi papá en realidad, como te digo, fue yuntero en una época. Él fue marino. Él fue marino. Él fue miembro de la Marina de Guerra Cubana. Él viajó a Cuba y se quedó por allá algún tiempo y llegó a ser cadete de la Marina de Guerra Cubana. Y posteriormente estudió trabajo social. Ha trabajado en diversas cosas, en eso ha sido como yo muy inquieto. Trabajó muchos años para la Comisión sobre Alcoholismo. Esto también le permitió un gran contacto con otro aspecto de la ruralidad en cuanto a andar detrás de los productores de alcohol de contrabando y cosas de estas. Tuvo muchas actividades y ha sido un gran curioso de la parte botánica y biológica. Es orquidiólogo autodidacta y es ornitólogo autodidacta también. ¿Qué aprendió de él? Todo, la inquietud por la naturaleza, por los aspectos vitales de nuestro medio. De papá aprendí el interés y el amor por la naturaleza en toda su manifestación, desde la más pequeña hierba hasta el más grande árbol, pasando por todas las cadenas que hay en medio, ¿verdad? ¿Y de parte de tu mamá qué tenemos? De mi madre, pues aprendí muchísimo de la espiritualidad. Mi madre ha sido una mujer de una gran relación con Dios desde muy joven, de modo que ella nos enseñó, no que mi padre no lo tuviera, pero ella fue la que estuvo más vinculada con ese cuidado de nuestra espiritualidad personal. A la vuelta de los años uno termina desarrollando una espiritualidad muy propia, pero la semilla la sembró ella en nosotros. Nos enseñó a ser personas de bien, a ser personas correctas, a trabajar para vivir, en fin,
es un matrimonio muy bien integrado que por dicha todavía hoy se mantienen juntos ellos y siguen siendo pues el ejemplo de toda la familia, son un bastión importante para todos nosotros. Parte de tu juventud, ya hablamos un poco de cómo creciste y toda esta parte, pero me pareció curioso porque para los que nos escuchan, Roberto me prestó me pasó un libro donde viene una historia muy bonita y vi de que tuvo una juventud muy, muy divertida, ¿verdad? Claro. Esa historia me gustó, trata de que lo asustaron una vez que venías Sí. Me lo leí todo. Sí. Resulta ser de que se fue a marcar, eso entonces, en esas épocas. En ese tiempo marcábamos. No apretábamos, marcábamos. Íbamos a marcar con todo con toda la rectitud del caso, ¿verdad? Y en una que se vino caminando, ¿verdad? Lo asustaron. Me asustaron. Muy recién llegado yo a vivir a Cartago. Nosotros nos fuimos a vivir a Cartago ya siendo yo un muchacho. Y por allá hubo muy recién llegado unos ojitos muy hermosos que me encantaron. Y bueno, terminé ennoviado con una muchacha de allá. Y el viaje de regreso de la casa de ella a mi casa transitaba por una zona que estaba un poco alumbrada. Y ahí ocurrió esa aparición de un espanto que después vine a saber años después, comentando, por cierto, en un velorio, comentando de eso, de una señora mayor que me contó que esa misma descripción que yo le di del espanto que me espantó a mí esa vez, habían escuchado durante muchos años que le había sucedido a muchas personas. Oiga, nunca supo el nombre de qué. No, vieras que muchos años después, siendo ya novio de la señora que hoy día es mi esposa, en una enciclopedia en la casa de ella, viendo unos detalles de espantos y cosas que venían ahí en una enciclopedia vieja, venía un dibujo de algo parecido. Y hemos deducido que ese espanto tiene que haber venido en las carabelas de Cristóbal Colón o en algún barco posterior, porque no es propio de nuestra región, no es un espanto típico de lo que llamamos las leyendas mesoamericanas. Tiene unas características un poco diferentes. Qué bueno. Ahora, decinos, ¿cómo fue tu juventud? Todo esto tiene que relacionarse mucho a lo que te dedicas. Entonces, ¿tu juventud cómo fue? ¿Muy divertida, folcloria? No sí, sé. yo tuve una juventud bastante agitada, fogosa, de mucha vivencia. Yo cuando salí de la escuela era un niño muy pequeño y a mí se me complicaron un poco los primeros años de colegio porque, bueno, ahora le dicen bullying. En aquel momento yo era uno de los niños más agredidos en el colegio porque yo entré al Liceo de Costa Rica y tenía todo el aspecto de un niño de escuela y allá la mayoría de los estudiantes eran muchachos ya con cierta corpulencia y la cuestión. Entonces yo salí muy mal en el primer año salí mal y en el segundo año salí muy mal en el colegio. A mí me mandaron a repetir a un internado en Honduras. Mi mamá me fue a dejar, pero resultó que cuando yo llegué allá con ella no había campo en el internado. No había forma de que me atendieran en el internado, de que me dejaran en el internado. Y entonces tuvieron que alquilar un apartamento para mí y con 12 años me quedé yo viviendo solo. 13 años tenía. Y me quedé yo viviendo solo allá en Tegucigalpa, asistiendo diariamente al colegio. Entonces eso me dio un desarrollo emocional bastante fuerte, bastante intenso, y yo tuve que jugármela durante un año viviendo solo allá. Y posteriormente, bueno, regresé aquí, ya había desarrollado, ya me había tallado un poquito más, ya tenía otra corpulencia y pasé por varios colegios, así como te digo, estuve en el Liceo de Costa Rica los primeros 2 años, después repetí segundo año en Honduras, en el Instituto Evangélico, vine a tercer año al Colegio Vargas Calvo y después hice cuarto y quinto en el San Luis Gonzaga, que fue cuando nos fuimos a vivir a Cartago. De ahí fui a hacer generales a la Universidad de Costa Rica, volví a viajar a Honduras, a estudiar medicina, que fue la carrera que dejé inconclusa en aquel momento, pues por cuestiones personales que no es necesario mencionar en este momento. Y tuve una juventud bastante alegre. Aprendimos a tocar instrumentos a muy temprana edad, mi hermano y yo. Entonces andábamos de bohemias, tocando guitarra, dando serenatas, participando en concursos de canción, en festivales de la canción y
realmente una juventud dinámica y bonita. Qué bueno. Y de ahí a la universidad. De ahí, bueno, ya yo estaba en la universidad, yo volví, estudié arquitectura, estuve 3 años en la escuela de arquitectura, no me terminé convenciendo muy bien de lo que estaba haciendo ahí, fue cuando entré a antropología y empezó la vinculación con los aspectos más relevantes, digamos, de lo cultural, y empecé a tener esta vinculación con el medio literario y con la actividad de la escritura. Empecé a ejercer en periodismo. En realidad no me gradué como periodista directamente, pero desde la formación en antropología empecé a hacer un ejercicio interesante del periodismo desde lo cultural y lo político. Qué bueno, entonces vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos ya con Roberto Salazar, donde nos va a hablar acerca de toda la cultura, de sus libros, de cómo se inspira para escribir, que es muy bueno sus escrituras, y pues ver ciertos detalles. Ya regresamos. Si estás interesado en que Monito Cuentacuentos llegue a tu comunidad, escuela, colegio o participe en algún evento, se puede comunicar al número celular 8484-7764. Para los que estén en otros países, la extensión es 506. O bien puede contactarlo por medio de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, correo electrónico monitocuentacuentos@gmail.com. No importa el lugar, lo importante es llegar y un cuento dejar. Bueno, gente, estamos aquí en el programa Monito Online con un invitado especial, Roberto Salazar, escritor costarricense. En el primer bloque estuvimos hablando un poco de su vida personal, estuvimos hablando de cómo es su infancia, de su adolescencia, de sus padres que tanto influyeron en él. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del tema cultural, ¿verdad? Dígame, Roberto, sos escritor, un buen escritor, ya tenés tus libros, ¿nos puedes hablar de ese tema? Bueno, después de haber ejercido el periodismo en medios escritos principalmente, llegó el peso de una inquietud que había tenido por escribir desde muy joven, pero que yo había estado soslayando. Hubo un accidente que me postró por 6 meses y eso me sirvió para hacer una catarsis y vincularme con un poco de seriedad a esa inclinación hacia transitar de la letra periodística hacia la letra literaria. Trabajé con una novela que está en este momento en periodo de edición, y en el interín de la incapacidad también terminé mi primer libro de cuentos, que fue el que me editó la editorial de la Universidad Nacional. Es un libro temático enfocado principalmente al daño ambiental y a la pérdida de valores que genera en nuestro medio el desarrollo manejado de formas descontroladas. Es un libro que se llama Río de Luz, obedece el nombre al primer cuento, al cuento que encabeza la edición, pero principalmente trato, como les digo, en él temas relacionados con el deterioro ambiental, que es algo que nos preocupa mucho. Les voy a contar que originalmente el libro iba a tener otro título que yo había pensado. El libro se iba a llamar Cuentos de Angustia por el Paisaje, pero sucede que existe el libro Cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera, y pues hubiera parecido que yo estaba tratando de aprovecharme tanto del renombre de Carlos Salazar, la vinculación con el apellido, y de un nombre muy parecido. Entonces llamamos Río de Luz al libro. Qué buena está esa. ¿Por qué le dio por incursionar en la escritura? Eso fue una inquietud que tuve siempre, desde muy pequeño, pero como te digo, yo lo fui soslayando. Algunas veces escribí algunos borradores de ensayos sobre cuestiones vinculadas, curiosamente, siempre con el medio ambiente y con aspectos culturales de actividades que están perdiéndose. Ese es el tema tuyo, el ambiente, lo que es el medio ambiente. No necesariamente, me he enfocado un poco ahora porque hay este boom del interés por la cuestión medioambiental, y hay esta preocupación general a nivel mundial
por las circunstancias que nos estaba ofreciendo el medio ambiente, el calentamiento global. Todo esto ha generado un interés masivo sobre las temáticas del medio ambiente, pero en realidad yo empecé escribiendo una novela de carácter social, político-social. Tenés muchos escritos, ¿verdad? O sea, hay trabajos aislados, desperdigados. Reuní los primeros cuentos para este libro. Ahora trabajo, que fue ese proyecto el que me llevó a calificar para participar en el encuentro. Ajá. En el primer encuentro comunitario de tradición oral. Trabajo en una investigación en la que estamos trabajando por medio de una obra literaria la gastronomía tradicional costarricense. Entonces es un trabajo en el que estamos haciendo una investigación sobre los hábitos gastronómicos tradicionales principalmente en este momento de la meseta central, pero pretendemos extenderlo a todo el país. ¿Te ha costado mucho publicar un libro? Es difícil. Tuve mucha suerte con el primer libro porque tropecé con una necesidad que tienen las editoriales culturales de este país de ese tipo de material. Entonces se me abrieron las puertas, aunque sí el procedimiento fue lento, engorroso, pero yo no me puedo quejar. Yo fui tratado con mucha especialidad por parte de los encargados de la editorial de la Universidad Nacional, EUNA. Acogieron con mucho respeto mi trabajo y con mucho... me trataron de una forma muy fluida para lograr la publicación del libro. Para publicar un libro pasa por varias manos, ¿verdad? En este caso sí, porque estamos hablando de una editorial de renombre, una editorial cultural, en la que tu trabajo va a ser sometido al escrutinio de un consejo editorial primero y de lectores que el mismo consejo encarga para valorar la relevancia o la no relevancia que pueda tener la obra para que se justifique o no su publicación. Hay muchas personas que se me acercan y me cuentan, por el hecho que yo me dedico a contar cuentos, personas que me prestan hasta sus obras, que están escribiendo, me dicen ayúdeme, critíqueme, qué bueno ves y todo, ¿verdad? Me preguntan acerca de cómo editar un libro. Ahora está bueno lo que es el libro digital, que mucha gente lo hace, pero el sueño de muchos es algo físico, claro, ¿verdad? Por eso la pregunta que te estaba haciendo, porque a algunas personas, algunos escritores se me han contado que les ha costado, que los han rechazado muchas editoriales, han ido a otros lugares y así hasta que pudieron publicarlo, ¿verdad? En tu caso fue, bueno, te ayudaron bastante. Sí, sin duda, yo estoy muy agradecido con la editorial porque una vez que pues pasé los filtros que debía pasar, el trabajo fue muy fluido. La parte de la edición, que es quizá lo más costoso, la asumió la editorial y pusieron a una persona profesional en esto, dedicada a la edición de libros, y fue un proceso muy fluido. Lento sí, en el sentido de que es todo un proceso dentro de una editorial en la que se están elaborando libros de texto y una serie de cosas, pero fue muy importante. Tuve la dicha de que el libro me lo ilustrara un gran artista plástico costarricense, Antonio Mejía, de quien la persona que está vinculada al arte pues sabe de quién estamos hablando. Él me hizo unas ilustraciones muy especiales para el libro y bueno, pues entonces transcurrió todo muy fluidamente. Uno se ve tentado a salir con un libro digital. Yo me vi tentado en algún momento, pero uno tiene la ilusión de ver un libro físico y sí. Además la edición digital muchas veces sucede, desgraciadamente, y eso hay que decirlo, que los procesos de edición no son buenos. Entonces he visto muchas cosas, materiales buenos, pero que han terminado en trabajos muy mal hechos y muy mal presentados. Sí, eso, digamos, de mi parte, yo prefiero mejor un libro físico, ¿verdad? Leerlo. ¿Por qué? Porque le encuentro más sabor. No sé qué será, tal vez es que puedo llegar a cualquier lugar, sacar el libro, leerlo, concentrarme. En cambio, algo digital, tengo que prender la compu, que sí lo he hecho, me he entretenido bastante, pero no le encuentro el sabor como lo he hecho en un libro físico. Eso muchas personas que leemos, pues dicen exactamente lo mismo. Yo tengo el mismo criterio. Ahora, me leí un libro
de una de mis escritoras favoritas, lo disfruté. Pero lo disfruté, vea, ese libro yo me lo comí y en el sentido literario, ¿verdad? O sea, leerlo, lo leí, lo viví. Excelente, fue un libro físico que me prestaron, lo devolví. Después lo conseguí digital y decidí volverlo a leer a nivel digital. Y no le encontré el sabor, o sea, no encontré esa alma, ¿verdad? No encontré como la ilusión de la primera vez que lo leí. Después me leí un libro también de un escritor estadounidense, Stephen King. Lo estuve leyendo, muy bonito, a nivel digital. Pero curiosamente me prestaron el libro físico, lo volví a leer. Bueno, no lo había terminado de leer, entonces comencé a leer todo el libro otra vez en el físico. Y ahí le encontré como una ilusión a la historia, a la temática y de todo. Encontré ya lo que era el libro en sí. Es curioso, no sé, el libro físico tiene mucha importancia. Yo me veo muy tentado en algo digital por la facilidad, ¿verdad? Pero el proyecto de un libro físico pues lleva muchas cosas. Además de escribirlo, el hecho de que tiene que pasar por varias manos para publicarlo, de buscar un equipo de trabajo porque hay que buscar a alguien que le haga los diseños, los dibujos, las imágenes, entre otras cosas, ¿verdad? El diagramado, la ilustración, muchas cosas. El libro digital, yo conozco personas jóvenes, lectores, muy ávidos lectores, que son felices con su tabletita y leyendo libros digitales. Yo te soy honesto, en primer lugar, bueno, ya uno tiene su edad, ya la vista de uno no es igual a la que tenía cuando era un muchacho. A mí me cansa muchísimo, me agota muchísimo leer en una pantalla. Y en segundo lugar, yo encuentro igual como lo estás vos mencionando, un gran atractivo en la textura del papel, en el tener el libro en la mano. Ojalá si el libro es un poco viejo, el olor que va tomando aquel papel y la magia de que también lo puedes llevar a donde quieras sin mayores cuidados, sin mayores precauciones que un aparato electrónico que si se moja, que si esto, que el otro. Yo he ido de gira a lugares remotos porque tengo esa vocación medio de atorrante en ese sentido, y yo llevo mis libros y la precaución que tomo es envolverlos en una bolsa plástica por si hay que cruzar un río o algo que no se vayan a mojar, pero eso es todo. Si vos tenés un aparato electrónico que depende de baterías o de recarga eléctrica, ya en una montaña te visten problemas. En fin, yo disfruto mucho el libro de papel. ¿Giras de qué? Giras de muchas cosas. Yo he trabajado para empresas constructoras que se dedicaban en aquel entonces a evaluar las condiciones de las escuelas de zonas rurales y de las zonas indígenas. También trabajé en la parte de antropología, en giras a zonas rurales y muy remotas. He sido muy, muy viajero en ese sentido. Yo mi país casi que lo conozco de cabo a rabo, como dicen. Andar en gira, bueno, yo vengo de una gira, ¿verdad? Una gira fabulosa, ahí estuvimos viendo las fotos y los videos de esa fabulosa gira de cuentacuentos que fue, realmente a mí me provocó envidia. Yo tenía ganas de haber estado por allá con ustedes. No, y no solo usted, un montón, vieras el montón de gente que nos escribió, ¿verdad? Eso fue una gira, un proyecto hecho por una colega que gracias a Dios me invitó a colaborar a ese proyecto, de Norma Navarro, una gira de cuentacuentos por diferentes comunidades y escuelas del país. Yo ya he hecho varias giras y una de las giras pasa muchas aventuras. Sin duda. Bueno, esta gira que acaba de hacer fue una gira que lo hicimos en un carro, fueron lugares un poco alejados, pero aún habían calles, había civilización, pero sí he hecho giras donde he tenido que caminar ríos, pasar potreros, cafetales, perros, caballos y vacas detrás de uno y de todo. Claro. En tu caso, ¿qué, en las giras que has hecho, alguna historia que te haya pasado así alegre? Bueno, hay muchas vivencias. Nosotros, yo les compartía la otra vez cuando fuimos a Boruca. Esa fue una experiencia muy linda porque yendo camino a Boruca, el guía que nos llevaba, que era uno de los inspectores de escuelas, nos hizo detenernos frente a una gran piedra que estaba a la orilla del camino y nos dijo: vengan para que vean, esto es un lugar simbólico, importante en la tradición de la región Brunca. Y resulta que en la piedra esta había como las huellas de un felino grande. Y entonces después nos estaban contando que frente a esa piedra
uno de los monjes de los franciscanos o de los religiosos que en aquel entonces empezaban la labor pionera de empezar a cristianizar a los habitantes de esas regiones, vino un felino grande y lo atacó y le mató al burro en el que llevaba sus aperos y sus cosas. Y entonces dice que posesionado de la autoridad divina, él reprendió al tigre o al animal al felino que le mató su animal, y lo reprendió, lo regañó muy bien y le dijo que por haber matado a su burro, ahora él iba a tener que cargarle sus aperos, y que el animal obedeció y que puso las manos en la piedra para que él le amarrara los aperos, y ahí quedó para siempre, para la eternidad, marcadas las huellas de ese animal. Oiga. Eso fue muy impresionante, porque vos ves las huellas y son las huellas de un manigordo, de un animal de estos, no sé cuál, no recuerdo ahorita la historia, si era un jaguar o qué era, pero eso fue una experiencia muy interesante. Después estuvimos en varios lugares, de escuelas indígenas, donde topé con mucha pobreza, con unos escuelas, porque es donde daban las clases, pero que parecían tugurios, y a pesar de eso encontré aquella intensidad con la que los niños asistían a clases, aprendizaje, a buscar su aprendizaje, caminando horas de horas a través de una montaña, cruzando en pangas, ríos bravos, peligrosísimos, y aún así aquel impresionante deseo de los muchachitos de ir a buscar un aprendizaje para forjarse una vida mejor. Eso fue una experiencia muy linda. Vemos. Bueno, vamos a ir a una pausa también para ir a la última parte del programa, y regresamos con más historias de Roberto Salazar, un gran escritor costarricense. Monito Cuentacuentos ofrece talleres de confección de títeres, máscaras, papalotes y narración. Pueden contactarlo al correo electrónico monitocuentacuentos@gmail.com o bien enviarle un mensaje por WhatsApp al número 8484-7764, extensión 506. Talleres de Monito Cuentacuentos, una experiencia divertida al construir. No importa la edad, lo importante es aprender al confeccionar. Bueno, estamos aquí en el programa Monito Online con un invitado especial, Roberto Salazar. Estamos aquí en un parque en Moravia, al aire libre, un programa totalmente diferente. Y pues hemos estado hablando de varios temas acerca de la escritura, de su vida personal, de cómo le costó editar. Bueno, en el caso de él, pues tuvo la dicha de que le fue fácil, fluido. Y nos ha contado algunas pequeñas historias. Antes que todo de seguir con el programa, quiero saludar a todos los que nos han estado siguiendo, agradeciendo a las personas que nos han dado reportes desde Guatemala, Salvador, Brasil, a la gente de Brasil. Rildo, pura vida, Rildo, nos mandó un mensaje un día de estos. También de Argentina tenemos personas que nos han mandado mensajes desde Argentina, y de Perú, Silvia, pura vida, Silvia, una colega, Cajahuanca. Muchas gracias por estar ahí al tanto del programa, de seguirnos. Sin ustedes esto no existe. Los cuentacuentos tenemos un dicho: no podemos contar cuentos si no hay quien los escucha. En este programa no tenemos un programa si no hay quien escucha este programa. El punto es que ustedes aprendan, que ustedes disfruten lo que estamos haciendo. Somos gestores culturales, queremos dar a entender muchas cosas, cómo salen historias. Aquí en este momento don Roberto me ha contado algunas historias que ustedes han escuchado. Estoy deseando llegar a la casa y escribirlas y ver cómo las narro, porque son historias fantásticas. Y sin fin, o sea, así es como nosotros vamos desarrollando lo que es la cultura, gestionando para cada uno de ustedes. Y por eso, cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento, muchas bendiciones, que Dios me los bendiga, que siempre estén al tanto, ojalá que estén en familia, todos ustedes, que ese poder del divino que hizo el milagro en mi lengua para que yo pudiera hablar, pues llegue a cada uno de ustedes en bendiciones, en amor, en prosperidad. Roberto, ¿algún saludo allí a la gente? Bueno, me encantaría saludar, por supuesto, a todas las personas que regularmente escuchan tu programa, a todas esas personas en Brasil, en Perú, en
en Guatemala y en nuestro país. Y me gustaría pues también saludar con mucho cariño, con mucha inmensa gratitud a las personas que organizaron el primer encuentro comunitario de tradición oral Turrialba 2015, que nos dio la oportunidad de conocernos. ¿Verdad que sí? Y qué bonito para mí, este primer encuentro tuvo un algo esencial, que fue vincularnos a tantas personas que estábamos detrás de esta labor del rescate cultural y que estábamos luchando por separado, aislados, y de un momento a otro nos vemos integrados en esta comunidad de la palabra que empieza a dar frutos a partir de la diáspora que generó la conclusión y el cierre del primer encuentro. Eso para mí ha sido realmente sorprendente, las posibilidades que nos ha abierto de vincular diversas disciplinas artísticas, diversos quehaceres artísticos, enfocados, orientados todos al rescate de nuestras tradiciones. Don Roberto y mi persona nos conocimos en un encuentro de tradición oral. Ese encuentro pues lo organizó una organización que se llama Tierra Púrpura, un grupo de jóvenes muy aguerridos. La idea intelectual vino de Liliana Córdoba. Otra cuentacuentos colombiana, muy linda ella. El encuentro fue fantástico. Nos encontramos con artistas de diferentes géneros, desde cantantes, trovadores, escritores, otros cuentacuentos, de diferentes copleros. Don Roberto Madrigal, saludos ahí. Yo sé que Isidro, ¿cómo está Isidro, el coplero de Costa Rica? Ya estuvimos reunidos, Isidro y yo, planeando otras actividades también. Por eso digo yo que la diáspora generada por el primer encuentro comunitario de tradición oral va a tener resultados que todavía no se perciben, pero que van a ser de un gran beneficio para el medio de la tradición oral y de la cultura popular costarricense. Y lo curioso fue que muchos nos sentíamos solos en nuestros diferentes ámbitos. Estábamos solos lidiando con unas mareas terribles de dificultad, y de un momento a otro empiezan a abrírsenos las posibilidades de actuar e interactuar. Y yo creo que esto está funcionando. Sí, porque bueno, ahora Roberto y yo tenemos unos proyectos que estamos ahí trabajando juntos. Con Isidro Madrigal también tenemos otro proyecto por allá. Margarita Mata, tengo un proyecto con Margarita. Muy importante. ¿Cómo se llama este? Josué Camargo. Es un artista audiovisual también. Tenemos un proyecto, de hecho ya me hizo un video él. Un excelente productor audiovisual. Después, bueno, con varios ya hemos tenido conversaciones para varios proyectos. Salieron muchas cosas de ese encuentro que trajo muchos beneficios. Y de mi parte, pues yo me veía así, como usted dice, luchando contra la marea, gente que me daba la espalda, el patrocinio, que esto y lo otro. Al ver de que muchos pasamos lo mismo, me sentí realmente que estaba caminando en el camino correcto, que estaba en el sendero correcto, que habían personas que pasamos lo mismo, que sentimos lo mismo, que lloramos lo mismo. Y ahora estamos unidos moralmente, espiritualmente y laboralmente, porque muchos estamos compartiendo y hay proyectos. Pues ha traído mucho beneficio. Por eso este programa que estamos realizando es una manera de que otros artistas, no solo aquí en el país, sino fuera del país, pues entiendan de que no estamos solos, todos compartimos. Yo creo que, y aprovechando el espacio, hay que hacer mucha conciencia en las nuevas generaciones sobre la importancia que tiene la tradición oral y el peligro que corre esas cadenas de tradición oral de perderse, de romperse, porque la impronta, el impacto que está teniendo la nueva tecnología de las comunicaciones está provocando un grave desgaste en esas cadenas de tradición oral que han sido la forma natural e inherente de nuestra humanidad para la preservación del conocimiento y la transmisión de la cultura. Hubo una muchachita apenas de 19 años que me encantó su forma de trabajar, que es King. King es una rapera de Upala, de aquí en Costa Rica. Ella le gusta rapear y es gestora cultural. Tiene un programa
junto con otras colegas de radio allí en Upala, que es un pueblo alejado aquí en Costa Rica, del centro de la capital. Es como unas, ¿qué? 3, 4 horas, 5 horas, 5 horas. Bastante alejado. 5 horas me contó ella que tenía que viajar constantemente cuando venía aquí a la capital. Y me encantó cómo ella lucha por la cultura de su pueblo, cómo lucha por expresar todo aquello. Su tema es la cultura. Ella rapea. Ella rapea culturalmente. Cultural. Hace cultura, hace rescate, hace divulgación de la cultura por medio de una técnica o de una disciplina moderna de la expresión popular que es el rapeo. Y lo sorprendente es la edad que tiene y lo aguerrida, lo A mí me tenaz. sorprendieron dos cosas. Uno, lo joven, como bien lo estás señalando, y otra cosa que yo te voy a ser muy honesto, yo al rapeo le andaba de largo, no me parecía mucho de las cosas que había escuchado dentro de esa forma de producirse la divulgación, pero cuando escuché a esta niña rapeando con temas de tradición oral, me pareció que la mecánica es válida y llega a un segmento de población que de otra forma no se acercaría a esa información. Bastante, o sea, yo quedé sorprendido. O sea, vi colegas de diferentes edades, desde, bueno, a la que tiene 70 años, que me estaba escribiendo, se me fue el nombre. La señora de Guanacaste. No, bueno, sí, ella es folclorista, pero tiene como 60 y algo. ¿Cómo es que se llama ella? Uy, se me fue. Es posible, es de aquí de Moravia, precisamente. Y la otra era la de Moravia. Doña Elsa Centeno, decimos. Elsa Centeno es la folclorista. Folclorista de Avangares, perdón. De Avangares. ¿Y la de Moravia, cómo era que se llamaba? Doña Gladys Trigueros. Gladys Trigueros. Doña Gladys Trigueros, saludo para ellos, si nos tienen la oportunidad de escucharnos, todos son pues también miembros de esta comunidad de la palabra que surgió a raíz del encuentro. No, y con Gladys pasé una situación porque yo nunca había escuchado un cuento erótico. Y ella contó un cuento erótico que por primera vez en mi vida escuché un cuento erótico. He escuchado cuentos, que hay gente que se dedica a los cuentos eróticos, pero nunca lo había escuchado. En Costa Rica es poca gente que se dedica a eso, casi no se da. Hay países que es muy normal contar cuentos. Más poesía erótica. Poesía erótica, y en sí. muchas ocasiones son temas que a veces mal manejados pueden resultar ofensivos para algunas personas. El trabajo de Doña Gladys fue un trabajo sorprendente. O sea, a mí me gustó. Yo no me esperaba una cosa así de parte de una persona de avanzada edad como ella. Y, bueno, lo cual es un tabú, porque sí, no hay limitantes para la cuestión erótica. Y ella lo demostró, lo dejó muy claro. No, y es una señora muy honorable. Pues yo esperaba, porque tiene sus libros, tiene sus publicaciones de muchas historias y cuentos, que nos contó la historia de cómo... Principalmente poesía, porque poesía. El énfasis de ella es la poesía, pero tiene una narrativa fabulosa, cuentos muy lindos. Demasiado. Entonces ya puedo decir que he escuchado cuentos eróticos por medio de Gladys, de Doña Gladys. Y después habían personas jóvenes desde 18 años como Josué Camargo, hasta, bueno, los 70, ¿verdad? Ahí vi todo lo había por haber, y todos compartimos exactamente lo mismo, mismos sentimientos, emociones, aventuras. Entonces eso fue fenomenal. Claro, fue una experiencia muy, muy, muy especial, muy salida de cualquier otro orden o concepto, porque cuando uno anda tocando las puertas para que le den pelota, como decimos vulgarmente en nuestro medio, para promover los temas culturales, encuentra muchas puertas cerradas, encuentra mucha rigidez, encuentra apatía, desinterés, y de un momento a otro vernos convocados para reunirnos a tratar estas temáticas, para mí fue algo fabuloso. Yo le agradezco desde ese momento todos los días a doña Liliana, a Laura, a Fabi, a Diana, a Fercho, al profesor Ismael de El Salvador, en fin, a todo ese equipo fabuloso que tuvo la delicadeza y la bondad de reunirnos para tratar con tanta seriedad y con tanto énfasis esta temática de la tradición oral y de la cultura popular. En tu caso, sos gestor cultural por medio de las escrituras, de la lectura y todo. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo usted siente
que se está dando la cultura hoy en día? Bueno, hay un gran vacío. Yo siento que hay un gran vacío en la aplicación de las políticas culturales. Desgraciadamente, desde la parte ministerial es muy difícil administrar los recursos, canalizarlos, porque la misma normativa legal de la administración pública se vuelve un poco rígida. A veces hay aspectos de la producción que son difíciles de documentar, en las que es difícil documentar los gastos mediante facturas timbradas y otra serie de cosas. Entonces, cuando uno presenta un proyecto, por lo general queda debiendo en cuanto al planteamiento y la justificación económica, que desgraciadamente es lo que básicamente funciona desde el punto de vista administrativo a nivel estatal. Entonces eso lo hace muy difícil. Hay a veces que recurrir a la empresa privada para justificar la inversión en estos proyectos. En mi caso, bueno, yo he tenido que recurrir solo a empresas privadas, porque en las públicas he tenido algunos dilemas, aún oposición. Sí, claro. He tenido hasta que me han robado proyectos. Sí, a veces uno topa con gente inescrupulosa que te dice que no, pero se deja el borrador y después te das cuenta que lo están haciendo a través de otra persona. Y me ha resultado más en lo privado, porque han habido personas que gracias a Dios han escuchado este programa. Un saludo aquí a Lupe Herrera de Barba, que tiene una empresa, Suelo Tico. Ella me ha estado patrocinando en algunos proyectos. Entonces ella se me acercó: Lupe, muchas gracias, porque ella está creyendo en este proyecto. Aunque el proyecto de ella individual es algo deportivo, se me acercó y me dijo: Monito, dígame qué hacemos. Entonces en lo privado se me han acercado ya 2 que 3 personas. En lo público, pues me ha pasado eso, y le voy a contar una. Le conté, bueno, presenté un proyecto en X entidad para llevar cuentos a diferentes lugares con personas mayores. Y cuando me di cuenta, me dijeron que no. Yo me olvidé de eso. Y cuando me di cuenta, lo estaban haciendo en otro lado. ya. No sos el primero. No sos el primero al que le sucede. Yo tuve una experiencia, no puedo decir que desagradable, pero muy frustrante sí fue cuando intenté promover el proyecto de investigación en gastronomía tradicional a través de una beca taller del Ministerio de Cultura, pero lo atribuyo a eso, a que forzosamente ellos tienen que manejar una inmensa rigidez contable administrativa que hace poco flexible la posibilidad de la evolución y el desarrollo de un programa cuando estás tratando con temas de cultura popular. Sí, es complicado, digamos. Yo doy talleres, ¿verdad? Que dicho sea paso, pues Roberto muy pronto va a estar en Barba de Heredia, dando un taller de lectura, bueno, literatura y redacción, y en los talleres de Monito, ¿verdad? Muy pronto vamos a estar, bueno, ya por redes sociales hemos dado muchos datos acerca del tema. Pero curiosamente, pues... invitamos el anuncio de que también vamos a tratar el tema de la gastronomía tradicional allá en Barba. Gastronomía tradicional. Las recetas de las abuelas y de las bisabuelas y de la gente que conocemos que hace comiditas que son propias de nuestras regiones. Y eso casi, yo taller de eso yo nunca... Hay que trabajar muy duro para rescatar y que todos esos encantos de nuestra comida tradicional no se pierdan. En mi caso, cuando pido patrocinio, ha sido difícil para este tipo de talleres, que siempre en los veranos intentamos, la escuela de Monito Cuentacuentos intenta dar talleres de diferentes cosas, digamos. En este caso estamos dando un taller de lectura y redacción, pero quiero hacer énfasis en el taller de coplas del colega Isidro Madrigal y de pinturas de carretas. Cuando fui a pedir patrocinio, ¿cómo costó? Sí, claro, imagínate que en este momento
la actividad de lo que es la pintura de las carretas, una actividad que paralelamente al boyeo propiamente dicho, tiene un reconocimiento de la UNESCO desde hace 10 años, un reconocimiento como patrimonio, tesoro del patrimonio intangible cultural de la humanidad, y sin embargo en este país no hay una escuela de pintura de carretas. No hay una escuela de fabricación de carretas, no hay ni siquiera el conocimiento a nivel de los programas educativos de esta tradición objeto de un reconocimiento de tanta magnitud como es el patrimonio cultural de la humanidad. Y nosotros no tenemos en este país una escuela que se dedique a eso. Eso es una omisión grave. Ahí hay un gran vacío de política cultural que debe ser subsanado a la mayor brevedad. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando un poco en este programa. Realmente el programa es muy pequeño para el tema, ¿verdad? Podemos hablar de muchas cosas, muchos temas, muchos detalles realmente, muchos detalles sobre este tema que nosotros manejamos, que es la cultura, en nuestros diferentes gremios. Pero con lo que hemos hablado, yo creo que pueden tener ahí todas aquellas personas que están interesados en los talleres, comuníquense al correo monitocuentacuentos@gmail.com. Estamos dando talleres de redacción y lectura con el maestro escritor Roberto Salazar. Están las de coplas con Isidro Madrigal, un gran coplero. Tenemos los talleres de cuentacuentos con Hilda Benavides, una cuentacuentos de barba también. Globoflexia, fabricación de títeres, de máscaras, entre otras muchas cosas. Si quieren llevarlos a sus comunidades, comuníquense. Me gustaría hacer un apunte muy importante, ya que pues tuviste la gran idea de invitar a Isidro Madrigal, comentarle a las personas que nos escuchan que Isidro Madrigal reúne en su producción personal la tarea de dos oficios que están en vías de extinción: el coplero como tal y el pintor de carretas como tal. En Costa Rica hay 10 pintores de carretas certificados únicamente en este momento, y como bien dice Isidro, los 10 están en vías de extinción porque ya no están en edad reproductiva. Wow, sí, ese es uno de el proyecto de la Escuela de Monito Cuentacuentos es eso. O sea, estamos dando talleres como, digamos, globoflexia, que es algo muy bonito, pero muchas personas se dedican a eso. Es la muy idea, contemporáneo. Sí, muy contemporáneo. Está muy en boga. Pero la idea principal, ¿verdad?, de este proyecto de la Escuela de Monito Cuentacuentos es llevar talleres que no se dan, como esto de las coplas y de pintar carretas. Es primera vez que se da en Barba. Sí. Después queremos dar talleres de cómo fabricar canastos, que ahora estaba hablando con tu papá de eso, que se está desapareciendo. Es una actividad que es propia de la región. Y ya casi nadie se dedica a eso. Y pues es algo que rescatar. No solo no se dedica la gente a eso, sino que la materia prima con la que se trabaja eso está a punto de desaparecer de nuestros bosques también. Desaparecer. Ahora con tu papá me gustó mucho. La extinción es grave, la extinción es para siempre. Sí, y estuvimos hablando mucho porque me gustó la parte que tu papá me estaba diciendo, cómo cultivar el bejuco que se utiliza para hacer los canastos. Eso a mí me impactó. O sea, yo me quedé, wow, qué bonito. ¿Cómo reproducirlo y todo? Esa parte la desconocía. O sea, yo conozco mucho del tema de los canastos, porque en mi pueblo Barba se conoció por los canastos, que hoy en día se ha extinguido mucho. Pero esa parte del bejuco me gustó, como él me explicó esa parte. Bueno, sin fin, queremos llevar diferentes talleres que sean únicos y que ya se están perdiendo. La idea es rescatarlos. Eso es indispensable, Monito. Esa es la gran labor que nos encomendó en su cierre el primer encuentro comunitario de tradición oral. Ustedes no vinieron aquí solo a capacitarse, ahora van con una misión, cada uno a su lugar, y ojalá que puedan trabajar en equipo como lo estamos haciendo ahora nosotros. Porque realmente, bueno, y hay muchos lugares que queremos llevar este mismo proyecto, no solo de talleres, sino de otras. Hay escritores, o sea, hay personas empíricas o que tienen su profesión, pero están deseando sacar un libro y están ya deseosos de estar en el taller, ¿verdad? El costo del taller es sumamente barato en cuestión de dólares, porque hay gente de fuera del país que
no sabe cuánto cuesta $1 en Costa Rica, pero ¿cuánto es? Como $4. $4 es lo que cuesta un taller con nosotros. Puede ser un poco más, pero es que los talleres los estamos dando un solo día en cuestión de 4 horas. Dios mediante se dé ya en un futuro para otros días que se extienda. Y establecer un poco más en carácter de escuela, pero un taller de iniciación es muy importante porque deja abiertos los canales para que las personas desarrollen por su propia cuenta también las artes y las disciplinas necesarias. Bueno, en total, se pueden comunicar con mi persona al correo monitocuentacuentos@gmail.com o a mi número de celular. El código es 506, aquí en Costa Rica, 8484-7764. Una manera de localizarlo, tal vez que alguien quiera asesorarse contigo, preguntar sobre tus obras. Bueno, al correo electrónico rsalazarmadrid@gmail.com o me pueden buscar como Roberto Salazar Madrid en Facebook. Ahí tengo mi perfil de Facebook y pueden por el inbox o hacer alguna consulta. Estamos a la disposición de quien quiera interesarse en todas estas temáticas. Y si quieren compartir conmigo alguna receta de la cocina tradicional costarricense, en este momento estoy con un gran énfasis en la investigación de ese campo. Perfecto. Roberto, vea, en este programa yo siempre pongo a hacer monadas a la gente que invito. Y usted me va a hacer una monada hoy. La gente sabe cómo yo hago como mono. Que hago así como... algo así, es sencillo. Como estamos al aire, no lo voy a hacer como siempre lo hago. Usted me va a hacer lo mismo, Roberto. Bueno, no me estás poniendo nada imposible porque teníamos un juego, mi hermano y yo. Mi hermano ya no está conmigo, pero teníamos un juego en el que nos hacíamos de monos y ahí está, monito, para que sepa que hay monos de varias razas. Esa está buena, Robert. Los diferentes invitados lo han pensado y usted ni lo pensó. Está ensayado. Está ensayado, excelente. Es la monada de familia. Excelente, don Roberto. Despidamos aquí de la gente. Bueno, un gran abrazo a todos los que nos escuchan, un saludo muy cariñoso, muy afectuoso. Muchas gracias por ponernos atención, prestarnos este momento de su atención y esperamos que en una próxima oportunidad tengamos la oportunidad de compartir. Excelente, don Roberto. Estamos ahí en contacto. Ya saben, todas aquellas personas que quieran contactarnos ya tienen los diferentes medios ahí en las redes sociales, así como los números y los correos. Dios me los bendiga. Gracias por escuchar el programa Monito Online. Y para la próxima, ahí estamos. Pura vida. Gracias. Ponemos punto final de esta hora de programación. Los esperamos en el próximo programa para escuchar más monadas en Monito Online. Hasta la próxima.